A los 2 años de edad supe que mi papá iba a tener un accidente. Mi familia tenía un Datsun y de la nada comencé a no quererlo. No quería acercarme a él. Solo decía papá no y me ponía a llorar. Nadie le prestó importancia a mi actitud hasta el día en que mi papá y su hermano tuvieron el accidente. Mi tío perdió la vida al instante y mi papá 15 días después. Mi mamá le contó a mi abuelita lo de mi rechazo hacia el auto los días anteriores al accidente y mi abuelita la retó y le preguntó por qué no se lo había comentado antes, que lo más seguro era que yo vi lo que iba a pasar. Pasaron los años y comenzaron las cosas extrañas. De repente veía a algunas personas y podía presentir que iban a morir pronto. Casi siempre pasaban 15 días y esto se hacía realidad. No veía nada en particular. Solo sentía que ya era su momento de partir aunque estuvieran sanos. Yo prefería no decirles lo que les iba a pasar, solo le contaba a mi mamá y esto siempre la ponía de mal humor. En mi juventud tenía sueños astrales, pero en ese tiempo yo no sabía lo que eran hasta que me casé con mi esposa y ella me explicó qué significaban realmente estos sueños. Durante mi juventud podía salir de mi cuerpo por libertad propia, no me costaba trabajo concentrarme y dormir y, según yo, salir de mi cuerpo. Podía ir a la casa de mi vecina y estar a su lado viéndola. Esto era lo que más hacía ya que ella me llamaba mucho la atención, pero nunca lo hice con morbo. Algunas veces me ponía a prueba para ver si lo que pasaba en mi sueño era cierto. Veía, por ejemplo, qué ropa usaría ella al día siguiente porque cuando la visitaba la tenía a un lado de su cama y, sorpresa, al día siguiente andaba con esa ropa. Muchas veces veía personas que ya no estaban aquí, que ya habían muerto, pero no parecían fantasma, yo las veía igual que a todos. Mi mamá se volvió a casar cuando yo tenía 6 años y con quien se casó siempre le he dicho papá. De hecho, esto siempre ha sido causa de discusiones con mi esposa porque ella dice que es mi padrastro y no mi papá. Pero, en fin, cada uno tiene su forma de pensar. Un día mi mamá quiso ponerme a prueba. Mi papá trabajaba en Estados Unidos y había dicho que ya venía en camino, pero pasaban los días y no sabíamos nada de él. En ese tiempo no habían celulares, así que siempre íbamos a las casetas telefónicas a esperar la llamada. Mi mamá me pidió que me concentrara y viera lo que había pasado con mi papá. Hice lo que ella me pidió, me concentré pensando en dónde estaba mi papá y pude salirme de mi cuerpo, no sé cómo, pero comencé a viajar como si estuviera volando, hasta que llegué donde estaba mi papá. Vi postes tirados y a unos señores que estaban arreglando las líneas telefónicas mientras comentaban que no habían comunicaciones y que también se habían cancelado los vuelos. Escuché el nombre del lugar y más o menos cuántos días tardarían en reponer las comunicaciones y el transporte, ya que todo había sido ocasionado por fuertes nevadas. Desperté y le conté todo lo que vi a mi mamá y le dije que no se preocupara. Esperamos un par de días y mi papá logró comunicarse con nosotros y explicarnos todo lo que había pasado y era tal como yo lo vi en mi sueño. Años después llegó la hora de la muerte de mi abuelita y como siempre la presentí. Le comenté a una de mis primas ya que ella sabía lo que me pasaba porque vivió varios años en mi casa. Falleció mi abuelita y a los días después uno de mis tías hizo el comentario de que no pudieron desempuñar sus manos. Por más que lo intentaron, no pudieron hacerlo y eso significaba que alguien se iba a ir con ella. Algo muy extraño ocurrió esa noche. Mi mamá y yo acostumbrábamos dormir en el mismo cuarto y cuando ella llegó del rezo se fue a acostar. Pasaron unos minutos y comenzó a decirme que tenía mucho frío. Le puse una cobija y no se le quitó. Le puse otra y seguía con frío, pero de la nada me dijo que tenía mucho calor y se quitó todas las cobijas. En ese momento le dije que iría por mis almohadas a mi cuarto y en cuanto entré en él sentí como si una ráfaga de aire hubiera pasado por detrás de mí, como si hubiera alguien conocido. Estiré mi mano y tomé una almohada y me fui al cuarto de mi mamá. Cuando entré en él, mi mamá estaba temblando y sentí una presencia muy pesada pero conocida. Mi mamá comenzó a decirle que la dejara tranquila, que nosotros estábamos aún pequeños y la necesitábamos, pero no la soltaba. Y entonces comencé a decirle que me la dejara, que la necesitaba. Mi mamá le seguía diciendo que se fuera, que la perdonaba, porque era eso lo que esta presencia le estaba pidiendo. De la nada, todo se tranquilizó y mi mamá comenzó a sentirse bien. 2 días después nos avisaron que una de las primas de mi abuelita había fallecido.
Pasaba el tiempo y me seguían ocurriendo cosas extrañas. Un día me pasó algo en mi cuarto y fue la primera vez que conocí lo que era la parálisis del sueño. Esa noche en la madrugada dejé la puerta de mi cuarto entreabierta y vi claramente cómo de la nada se comenzó a mover. Me pareció extraño, tenía la luz encendida, pero sentía que algo había en la puerta, aunque no lo pudiera ver. Y la verdad es que comencé a decir en mi mente, si estás ahí, asómate, y la puerta se movió. Pensé que el aire la había movido y seguí diciendo en mi mente que se abriera cuando en el marco de la puerta se asomó una niña. Sentí como me temblaban los pies y me tapé con las cobijas, pero seguía con la duda. Me destapé y volví a pedirle que se asomara, pero esta vez no se abrió la puerta. Pensé que solo era una alucinación, pero cuando me enderecé sobre la cama, la niña estaba en lo alto de mi cuarto en una de las esquinas, volando y riendo. Me quedé petrificado. No sabía qué hacer, pero recordé a mi tía cuando decía que si tenías una parálisis de sueño, la única solución era maldecir. Así que comencé a hacerlo, pero la niña más se reía. De repente se dejó caer en mi contra, pero seguía sin poder moverme. No podía respirar. Gritaba y la maldecía en mi mente, y entre más maldecía ella, más se reía. Cambié la estrategia y comencé a rezar. Parecía como si esto no la afectara en lo más mínimo porque no dejaba de reír, pero de un momento a otro desapareció. Por mucho tiempo sentí que esta niña estaba en mi casa porque siempre se veían cosas raras. Un padre fue a nuestra casa, pero él no sintió nada. Solo nos dijo que no fuéramos malos, que nos lleváramos bien con lo que habitaba en nuestra casa. A pesar de que nos dio su bendición, aún así sentía que había alguien más, pero nunca la volví a ver. Otra de las cosas extrañas que me pasaban era que escuchaba lo que otras personas pensaban cuando tenían problemas. En el lugar donde trabajaba, algunas veces las personas se acercaban por materiales y en lo que me demoraba en encontrarlos, escuchaba como si me estuvieran contando qué les pasaba. Me daba vuelta y les hacía un comentario sobre lo que había escuchado. Todas las personas con las que me pasó esto, al momento de hacerles el comentario, me miraban muy extrañados y me preguntaban cómo era posible que yo supiera eso, y obviamente yo les decía, me lo acabas de contar. Muchos clientes llegaron a decirme que estaba loco, que ellos no habían hablado y que cómo era posible que yo les hubiera dicho algo privado sin conocerlos. Me entró la curiosidad y como siempre me puse a prueba y terminé descubriendo que podía escuchar lo que algunas personas pensaban cuando tenían problemas muy complejos de resolver. Otra de las cosas que llegué a probar fue que si alguna persona estaba mal, yo ponía mis manos encima de su cuerpo sin llegar a tocarlo y sentía algo así como un magnetismo. Mis manos quedaban muy cerca de su cuerpo, pero no los llegaba a tocar y ellos sentían cómo se elevaba la temperatura en el lugar por donde yo pasaba mis manos. Y resulta que ellos se curaban de sus dolencias, pero hay algo extraño. Con mis hijos nunca he podido hacerlo, como que me bloqueo. No sé qué es lo que me pasa con ellos en realidad. Así fue mi vida hasta antes de casarme, porque pareciera que perdí toda esa percepción que tenía. Ahora tengo parálisis de sueño más seguido y puedo percibir algunas cosas raras que no quiero sentir. Me da miedo meterme más a fondo en esto y que me pasen cosas malas. Cuando me casé con mi esposa, me aconsejó que no dejara que la gente me pisoteara y la verdad es que no cambié mucho, pero sí hubo un cambio. Ahí fue cuando comencé a dejar de sentir esas cosas que percibía. Cuando le conté a mi esposa todo lo que me pasaba, en un principio ella no me creyó. Pensó que estaba loco, pero el primer día que fui a su casa vi a una niña en el segundo piso. Era una niña muy tierna, pero traía algo detrás. Algo como si la hubieran apuñalado, pero no daba miedo. Le pregunté a mi esposa si en su casa pasaban cosas extrañas y su mamá me dijo que se escuchaban ruidos, pero solo eso. Le conté a mi esposa lo que vi, pero no me creyó. Una noche estábamos durmiendo con mi esposa y sentí como si algo se hubiera subido sobre mí. No podía mover ni una sola parte de mi cuerpo. Comencé a rezar, pero no pasaba nada. De pronto se escuchó un lamento, pero un lamento muy desgarrador. En ese momento, no sé cómo, pero pude moverme y apreté la mano de mi esposa. El lamento se volvía más fuerte y más cercano. No me explicaba cómo ella no despertaba con aquel sonido. Le volví a apretar la mano y le di un tirón y despertó. Cuando escuchó el lamento, se quedó en shock, pero se envolvió en las cobijas y me abrazó. El lamento no tardó casi nada en dejar de escucharse. Mi esposa me dijo que era algo muy malo,
y que ella no quería volver a escucharlo, pero al final de cuentas se volvió a dormir. Apagamos la luz y sentí nuevamente como si alguien hubiera entrado en el cuarto y se subía sobre mí. Yo estaba completamente consciente. Sentía a esa persona muy mala y muy pesada en la habitación. Cuando sentí que se me bajó, me paré rápidamente y busqué mis oraciones. Comencé a rezar y mi esposa despertó. Me preguntó qué estaba haciendo. Le expliqué y volvió a quedarse dormida. Después de un rato de rezar, yo también pude quedarme dormido. Años más tarde nació mi hijo y todo transcurrió normalmente hasta que empezó a jugar solo en una esquina como si jugara con alguien más. Con mi esposa y mi hijo vivíamos solos, pero en un principio no nos pareció raro porque habíamos escuchado que era normal que los niños pequeños tuvieran amigos imaginarios. Lo extraño fue cuando en el segundo piso comencé a ver sombras nuevamente, aunque no sentía que fuese algo malo. Mi esposa empezó a indagar acerca del supuesto amigo imaginario de mi hijo y le preguntó cómo se llamaba. Mi hijo le respondió que se llamaba Kov y que vivía en la parte de arriba de nuestra casa. Mi esposa le preguntó si Kov vivía con alguien más y él le respondió con su familia, pero que no podían bajar al primer piso, ya que los habían matado. Mi hijo siguió jugando con él por mucho tiempo porque nos decía que era alguien bueno. Nos cambiábamos de casa y Kov siempre venía con nosotros de una forma u otra. La verdad es que nunca sentimos nada malo aparte de las sombras. Años después me di cuenta que había algo en uno de los juguetes de mi hijo. Él no se despegaba de este juguete, de hecho fue el primer regalo de Reyes que le hicimos. Mi hijo no podía dormir sin este juguete hasta que un día desapareció, y ese mismo día también desapareció Kov de su vida. Mi hijo el día de hoy tiene 13 años y dice recordarlo, pero ya no habla con aquella seguridad con la que hablaba de su amigo y su familia cuando era un niño. Un día al llegar a casa entré en mi habitación y al sentarme en mi cama, sentí algo muy pero muy malo. Vi como una sombra pasaba por la parte de afuera de la habitación y le dije a mi esposa que algo malo había entrado en nuestra casa, pero ella no me creyó. Le dije que se lo demostraría y fui a buscar el agua bendita que siempre tengo en la casa. Comencé a rezar y a rociar el agua bendita y sentí como aquella presencia subió al segundo piso. Subí tras ella con mucho miedo, pero sentí como pasó rápidamente a mi lado y volvió al primer piso. Bajé y abrí la puerta de la cocina, pero ya no sentía su presencia, cuando de pronto sentí un frío que venía desde mi habitación. Fui rápidamente y mi esposa estaba temblando de miedo. Ahora ella también había sentido esa presencia. Como pude, la saqué rezando y diciéndole que saliera de mi casa en el nombre de Dios. Cuando todo terminó, mi esposa me comenzó a reclamar que por qué le hacía eso y que ella no quería sentir estas cosas. Después de un rato me dijo que quizás yo la había sugestionado como siempre. Ella dice que me cree acerca de lo que puedo percibir, pero creo que no totalmente, porque siempre me dice que si en realidad tengo un don, debería ayudar a los demás porque por algo lo tengo. Algo que no puedo hacer en las noches es dormir con alguna parte de mi cuerpo fuera de la cama, ya que siento como si alguien estuviera ahí esperando a que eso pase y en verdad tengo mucho cuidado de que no ocurra. Sé que hay algo en mi casa y que vive en el baño, por eso nunca dejo abierta la puerta ni por equivocación y siempre dejo la luz encendida en la parte de afuera del baño, ya que si dejo abierta la puerta del baño y además la de mi cuarto, es seguro que tendré una parálisis de sueño. Más adelante les cuento más de mis experiencias, como cuando me han dicho que no me meta con ellos porque el problema no es conmigo. Vivimos en la ciudad de Santiago, pero tenemos una casa de veraneo en Huaquén, en la comuna de La Ligua, en la región de Valparaíso. Un fin de semana viajamos con parte de nuestra familia para mostrarles el lugar y compartir con ellos un rato. Cerca de nuestra casa existe una playa virgen llamada Playa Jibor, o conocida también como Playa Guayarauco, y está ubicada precisamente en el kilómetro 170 de la Ruta 5 Norte. Esta playa no tenía acceso, era privada, pero compraron esos terrenos para construir cerca de 5.000 viviendas, así que tuvieron que habilitar un acceso peatonal hacia la playa. Es un lugar súper lindo y acogedor, tranquilo, no tan concurrido. Caminando te demoras alrededor de 25 minutos hasta llegar al mar. Ese día sábado eran cerca de las 10 de la noche y decidimos bajar a pie a la playa para conocer el lugar de noche.
Éramos 6 personas, íbamos contentos, caminando tranquilos en compañía de mucha claridad ya que era noche de luna llena. Llegamos a la playa y comenzamos a admirar la noche. Estábamos solos, no había nadie en el lugar, así que nos tomamos unos jotes, unos 2 cada uno. Pasó un rato y una persona del grupo sintió la necesidad de ir al baño, por lo que se fue a unos roqueríos e hizo lo que tenía que hacer. En lo alto del roquerío se escuchaba un pájaro como lamentándose muy fuerte, pero miramos alrededor y no vimos nada. Cuando la persona que había salido del grupo venía de vuelta, miré en su dirección y un poco más allá vi a un grupo de personas en cuclillas formando un círculo y todos miraban hacia el suelo. No se veía fuego, luz, nada. Solo el círculo de personas vestidas de negro rindiendo culto a algo. 2 de estas personas comenzaron a caminar hacia nosotros. Rápidamente nos paramos y decidimos irnos de ahí de inmediato. 2 de las personas del grupo escuchábamos una respiración cansada detrás de los roqueríos, en las dunas precisamente. Las rocas eran pequeñas, más o menos de nuestro tamaño, pero no pudimos ver nada detrás de ellas. Empezamos a caminar muy rápido, pero yo escuchaba como si esa respiración nos persiguiera a medida que avanzábamos. Fue terrorífico. Todos teníamos la piel erizada. Caminábamos muy rápido para que esas 2 personas no nos alcanzaran. Su paso era rápido y dirigido hacia nosotros. Seguimos avanzando a paso firme para volver a casa. Primero pasamos por una planicie y luego por una línea férrea que desde hace mucho tiempo dejó de ser usada. Pero oíamos sonidos de fierros rozando. Era como si hubiera un ente columpiándose en medio de la nada. Cruzamos la carretera 5 Norte y de pronto nos dimos cuenta de que algo del otro lado de la autopista seguía nuestros pasos. Paramos a escuchar y esos sonidos seguían el ritmo de nuestros pasos. Es decir, si caminábamos ellos avanzaban y si parábamos ellos también lo hacían. Se escuchaba como si alguien arrastrara hojas con los pies desde el otro lado de la autopista, lo cual nos pareció muy extraño. Finalmente llegamos a casa y asustados les contamos nuestra experiencia a los tíos que se encontraban ahí. Ellos tenían que volver a Santiago cerca de las 4 de la madrugada, por lo que nos despedimos y nos quedamos solo las 2 dueñas de casa quemando basura hasta las 5 de la mañana. Cuando decidimos irnos a descansar, justo en el momento en que nos acostamos sentimos que un peso enorme cayó frente a nuestra casa. Fue un sonido muy fuerte como el que hace algo metálico al caer sobre el piso. Pero el piso es de tierra y no hay nada en él, así que no nos explicábamos qué había provocado ese ruido. Asustadas nos levantamos a mirar, pero no vimos absolutamente nada. Semanas después fuimos nuevamente y pasamos a comprar a un local de comida rápida, y el dueño nos dijo que en ese lugar hay un sanatorio de curas a orilla de la playa que data del año 1910 aproximadamente. Otro dato que recibimos también fue que en Huaquén había un cementerio, pero nadie sabe el lugar preciso en donde se encontraba. Hasta el día de hoy recordamos esta experiencia y tratamos de descifrar qué ocurrió esa noche, qué fue lo que vimos realmente, quiénes eran y qué hacían estas personas vestidas de negro a esas horas de la noche, en la playa y con luna llena, y por qué algo nos siguió. Si llegaste hasta el final del video, te invito a darle me gusta, suscribirte a mi canal y compartirlo con quien creas que pueda gustarle este tipo de contenido. Saludos desde el cementerio.